Buenas tardes. Hoy vamos a completar en el ciclo de conferencias Aporte al Proyecto Nacional la segunda parte de la conferencia La Constitución de 1949 y el debate por una nueva Constitución. Como ustedes saben, esta ha sido una conferencia que dicta Jorge Cholvis, que es un experto constitucionalista, y ahora vamos a entrar en el periodo posterior al golpe de 1955 y la derogación de la Constitución de 1949 por un bando militar. Jorge, cuando vos quieras, comenzamos. Bueno, muchas gracias, estimado compañero, y para mí es una enorme satisfacción continuar esta charla en esta importante pantalla, que es la que refleja el Instituto de Estudios Nacionales y tu presencia. Bueno, como señalabas, continuando lo conversado en la reunión anterior y tratando de hacer un breve introito. Por cierto, vamos a continuar transitando esta metodología de análisis del revisionismo histórico constitucional que permite observar cómo los procesos históricos, políticos y sociales de los pueblos se van reflejando en los ordenamientos jurídicos y constitucionales. Por tanto, vamos a comenzar a hablar de ese golpe de Estado, en el cual se deroga la Constitución del año 1949 por ese bando militar del 27 de abril de 1956. Ese golpe de Estado, en realidad, cuando comienza, en la primera etapa del general Lonardi, la Constitución en vigor era la Constitución Nacional de 1949. Por esa Constitución juró Lonardi, por esa Constitución juraron sus ministros y por esa Constitución juraron los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de facto. También en los primeros decretos que sanciona el 20 de septiembre de 1955, invoca a la Constitución vigente, que no podía ser otra que la de 1949. Por ello, debemos señalar la incidencia que tuvo el golpe dentro del golpe, que se produce en los días de noviembre de 1955, luego de ese breve tiempo que el general Lonardi había encabezado la autodenominada Revolución Libertadora. En ese tiempo, los sectores sindicales estaban avanzando en la defensa de sus derechos. El gobierno militar no intervino a la CGT ni a los gremios, ni aún había proscripto al partido peronista. Por ello, ahí comienza esa confrontación interna dentro del golpe, cuando desde el Ministerio de Trabajo que encabezaba Cerruti Costa, que era un abogado peronista y asesor de la UOM, y su subsecretario Rodolfo Bledel venían sosteniendo esa brega con los sectores liberales que pretendían retrotraer el tiempo histórico en nuestro país. No puedo entrar con sumo detalle a estas circunstancias, pero sí voy a mencionar que el 11 de noviembre se integra la Junta Consultiva Nacional por los partidos representantes de la oposición al gobierno nacional. Y dado que en ese momento, el día 12, el general Lonardi intenta cambiar al ministro del Interior, reflejo de esa
concepción liberal conservadora que era el doctor Busso, ahí se aceleran los tiempos y el 13 de noviembre es cuando se produce el golpe dentro del golpe. Por ello, es indispensable que mencionemos cómo se hallaba la situación económica, política, social y de desarrollo de nuestro país antes del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. Y para ser esquemático y sintético, voy a mencionar un breve párrafo que tengo desarrollado con más amplitud en mi libro sobre el revisionismo histórico constitucional. En el año 1955, antes que Perón fuera derrocado por el golpe militar, la clase obrera y el pueblo en general disfrutaban del más alto nivel de vida de su historia. Los ferrocarriles, el petróleo, el gas, los teléfonos, el correo, los telégrafos, todos los servicios, los puertos, el comercio exterior y más de la mitad de la economía eran del Estado Nacional. La Argentina se había industrializado y producía tractores, aviones, barcos, tanques, automóviles, locomotoras y vagones. Había desarrollado una energía nuclear propia, construía diques, represas, obras públicas de todo tipo e industria militar propia. El país se encontraba sentando las bases para la industria pesada y poseía el segundo Producto Bruto Industrial del mundo. Pero particularmente los trabajadores y el pueblo gozaban del más avanzado sistema de distribución de la riqueza y los beneficios sociales. Por ello, voy a traer una breve cita de Rapoport, cuando nos señalaba al respecto que ello fue una argucia que justificó el golpe, efectivizando lo que hoy día es tan común en los medios masivos de comunicación: el engaño, el lawfare y la fake news. Así, Mario Rapoport nos señala que resulta interesante observar que desde el punto de vista de los agregados macroeconómicos más generales, la última etapa del gobierno peronista estuvo lejos de constituir un caos económico, como habitualmente se cree. Tanto la oferta como la demanda se encontraban en expansión, sin que esto provocara un nuevo estallido inflacionario significativo, aun cuando puede hablarse de un ligero recalentamiento. El comercio exterior se mantenía dentro de un relativo equilibrio y el gobierno acompañaba el curso expansivo con un aumento del déficit, pero sin que éste se elevara a niveles exorbitantes. Por eso, es probable que la idea de asociar la caída del peronismo a una crisis económica sin precedentes se encuentre anclada con la prédica política posterior de quienes apuntaron a justificar el golpe de Estado que derrocó al presidente Perón. Este es el encuadre por el cual comenzamos a transitar lo que en realidad fue la autodenominada Revolución Libertadora. En el momento en que se gesta un golpe dentro del propio golpe de Estado. Y el 13 de noviembre comienza lo que fue en realidad ese periodo de la Revolución Libertadora. Como señalé, nace esa institución denominada Junta Consultiva Nacional,
que es con la cual se le pretendía poner el ropaje de legalidad al golpe de Estado. Esa Junta Consultiva Nacional, que a su vez tenía todos los ribetes de darle ese rol, funcionaba en el edificio del Congreso de la Nación y lo presidía el organismo el contraalmirante Isaac Rojas. Debo señalar que esa Junta Consultiva Nacional en realidad coadyuvó a todo ese proceso de facto. Y debo abrir los ojos de los investigadores señalando que esa Junta Consultiva tuvo tres tipos de actas: las públicas, las reservadas y las secretas. Sin embargo, a pesar de que al final del segundo tomo de esas actas públicas figura un decreto del presidente de facto Aramburu que le ordena al escribano general de gobierno de la nación que publique las actas, efectivamente, las públicas, las reservadas y las secretas, esas actas no están protocolizadas. Ahí está oculta la verdad de la historia. Aunque podemos señalar que se trató en esas actas que no han sido protocolizadas ni publicadas, por algunas referencias documentales que surgen de otros textos que como quizás vamos a señalar, pero también por la relación que tienen los sucesos acaecidos y esas actas no protocolizadas ni publicadas. Por ello, es menester que comencemos este análisis de los dos planes de esa revolución autodenominada libertadora: el plan económico y el plan institucional. El plan económico comienza a tratarse el 18 de noviembre de 1955 en el ámbito de esa Junta Consultiva. Ahí comienza a transitar lo que luego fue el plan Prebisch, plan de restablecimiento económico, moneda sana, inflación incontenible, extranjerización de la economía, marginación del Estado en el proceso económico. Por eso señalé inicialmente las circunstancias económicas y de desarrollo que tenía el país antes del golpe de Estado. Es más, la República Argentina, en el plano internacional, había logrado que esa Constitución Nacional de 1949 coadyuve al desarrollo político de otros pueblos. Pero además es menester señalar que la República Argentina era el único país de América Latina que no integraba el Fondo Monetario Internacional, por decisión expresa del presidente Perón y del Congreso de la Nación. Por ello, vamos a iniciar el análisis del plan institucional que llevó a la derogación de la Constitución Nacional de 1949 por una sorpresiva consulta que a través del consejero Coromina Segura le llega a la Junta y firmada por el contraalmirante Isaac Rojas. En esta consulta sorpresiva, en ese tiempo en el cual habían jurado por una constitución, esa nota pregunta: ¿existe una constitución en la Argentina? Y en su caso, ¿cuál es? ¿La del 53 o la del 49? Está escrito. Y en su caso, ¿cuáles son las facultades
que tiene el gobierno de facto para darse su institucionalidad. Eso fue presentado el 22 de noviembre de 1955 al ámbito de la Junta Consultiva y que con lo cual abrían el camino hacia el bando militar del 27 de abril. Pero no debo dejar de mencionar que a los pocos días, en una conferencia desde la Facultad de Derecho, un profesor de Derecho Constitucional que en sus libros ha coadyuvado a la formación de enormes generaciones de abogados, en esa conferencia daba el sostén en ese malabarismo para derogar una constitución que había sido aprobada por una asamblea constituyente y del cual impulsaba las sendas a el bando derogatorio. Y brevemente corresponde que lo cite. Decía González Calderón: ya se ha dado el gobierno de la Revolución Libertadora lo que puede llamarse, como resulta de sus propósitos y contenidos, un estatuto provisional de que tanto se habla estos días. El miércoles 7 del mes en curso ha sido anunciado por el ministro del Interior el documento trascendental referente a la expresión concreta de los fines y principios del gobierno en el cual ajustará su conducta. Procedió así espontánea y libremente, como correspondía, en cuanto se trata de un gobierno revolucionario de facto, cuyos poderes de carácter legislativo y ciertamente ejecutivo, la extensión, límites y ejercicio de los mismos, a él le incumbe determinar. Era el sistema de manos libres que esa etapa de la Revolución Libertadora era la que estaba efectivizando. Y ese documento del 7 de diciembre, denominado las directivas básicas, ya en realidad había sido uno de los motivos del conflicto entre el general Lonardi y lo que luego es la etapa presidida por Aramburu, cuando se pretendía conformar esa junta militar para limitar el poder del presidente de facto y a su vez ingresar a estas políticas de proscripciones, de persecuciones y de entrega del patrimonio nacional. Ahí están los dos planes. El plan económico el 18 de noviembre y el plan institucional el 22 de noviembre. Por ello, brevemente vamos a señalar cómo se llega a ese día del bando militar. 27 de abril, 25 de abril, 26 y 27 de abril, estos 3 días. Ahí ya en el marco de ese plan económico del liberalismo clásico que comenzaba a efectivizarse y que todavía hoy día lo pretenden incorporar al debate determinados sectores reaccionarios y conservadores como panacea que encuentran para desarrollar al pueblo argentino, ya en ese tiempo, con ese liberalismo, con esa pretendida, invocada escuela austríaca de von Hayek, von Mises y los personeros actuales en ese tiempo en nuestro país, como fueron Roberto Alemann, Adalbert Krieger Bacena, Álvaro Alzogaray, que coadyuvaron a la efectivización de ese plan Previs que empezó a destruir lo que el país ya estaba construido y gozando. Por ello, también voy a traer una breve cita que en ese tiempo realizó Arturo Jauretche y que es indispensable que la traigamos. Ya nos decía Jauretche, el plan Previs significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras del ultramar. Los argentinos
reduciremos el consumo en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la desocupación. De esta manera, no solamente aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más baratos, lo que será aprovechado por el consumidor inglés, que ensanchará el cinturón a medida que nosotros la vayamos achicando. Por ello, este debate es indispensable que se actualice en nuestro país. Estos conceptos, que son sumamente más extensos y que por una cuestión de tiempo no voy a desarrollar en su totalidad, deben traerse a nuestro tiempo para la información y formación de las nuevas generaciones de argentinos. Es indispensable que se conozca el proceso histórico nacional. La historia es maestra. Y en tal sentido, voy a traer, luego de mencionar estas tres fechas, lo que ocurrió posteriormente el 9 de junio de 1956. El 25 de abril de 1956, en la Junta Consultiva Nacional, se estaba analizando el tema de las empresas de electricidad que estaban y están en el puerto de Buenos Aires y otras en el puerto de Rosario, que por sus nefastas actitudes que llevaron a la corrupción de personajes políticos y a su vez por la ineficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, en esa reunión de la Junta Consultiva, el consejero Horacio Teddy de la Democracia Progresista coincidía la necesidad de expropiar esas empresas. Este aquí que esa reunión de la Junta Consultiva la presidía el ministro de Comercio e Industria, capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, y lo interrumpe al consejero y le dice: señor consejero, ¿en qué constitución está usted pensando? Porque una cosa es la de 1853 y otra la de 1949. Por cierto, la de 1949 tenía el artículo 40, que reservaba, resguardaba y promocionaba los intereses del Estado Nacional en función del desarrollo económico y social. El 26 de abril, ese día no resuelven nada, el 26 de abril, en el ámbito de la Junta Consultiva, se trata y se aprueba el plan Prebisch. Y como ese plan era agua y aceite con la Constitución Nacional de 1949, es ahí el día siguiente, el 27 de abril, que por un bando militar se deroga a la Constitución Nacional de 1949. Ahí, en ese bando militar, se restaura la Constitución Histórica de 1853, con sus reformas de 1860 y 1898, y se margina a la Constitución Nacional de 1949. Ese es el tiempo que eclosiona la crisis en el proyecto constitucional argentino. Un retroceso histórico de casi 100 años y el ocultamiento de esa concepción arquitectónica de la Constitución Nacional de 1949. Por ello, también debo señalar que no es por casualidad que en el mes de marzo se había dictado ese nefasto decreto 4161, por el cual se proscribía y se impedía conocer el nombre, los símbolos, los objetivos del presidente Perón y de todo el movimiento
nacional que estaba impulsando esa constitución. Por tanto, no podemos dejar de señalar cómo a los pocos días, en el mes de junio, el 9 de junio, el Movimiento de Recuperación Nacional, encabezado por el general Valle y el general Tanco y otros militares y civiles patriotas, sale a la calle en defensa de esas conquistas que tenía el pueblo argentino y de la Constitución Nacional de 1949. Por ello, es indispensable también, con toda la brevedad del caso, que mencione algunos párrafos del documento del Movimiento de Recuperación Nacional, que, como les señalé, fue firmada por el general Juan José Valle y el general de división Raúl Tanco el 9 de junio de 1956. Y entre otros conceptos expresaba: las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. Han violado y desconocido el imperio de la Constitución y las leyes, sustituyéndolo por un llamado derecho de la revolución, que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni más vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder. Señalaban también que este desborde de la arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución Nacional vigente, sancionada por una convención reformadora libremente elegida por el pueblo y con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía. Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y suprimen a espaldas del pueblo y al margen de la voluntad soberana, con el evidente propósito inconfesable de abolir disposiciones como la del artículo 40, que impiden la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y de las riquezas naturales del país, juntamente con otras también fundamentales, como las que sancionan los derechos del trabajador y las que estatuyen la función social de la economía y la riqueza. Este fue el documento que el Movimiento de Recuperación Nacional intentó en su levantamiento contra esos sectores que violaban el imperio de la Constitución y los derechos del pueblo. Por ello, debemos señalar también, casi como una anécdota, por cierto, en el ámbito de la tiranía de la Libertadora, ya los servicios habían tomado conocimiento del proceso que estaba encabezando el general Valle y los otros compatriotas. Y por ello sabemos también cómo los esperaron y cómo cometieron esos salvajes actos de fusilar a civiles y militares que se habían entregado. Y las violaciones a normas del derecho de gente, de que no se puede tomar ese tipo de decisiones con normas pretendidas y sancionadas ex post facto, como fueron esas normas de facto que invocaron y sancionaron la ley marcial y demás.
Me comentaba en algunas entrevistas que tuve con el profesor Rodolfo Bleder, que como les mencioné, era el subsecretario de Trabajo del Ministerio del Gabinete de Lonardi, cómo lo fueron a ver a principios del mes de mayo a su casa. Y lo que le comento, luego está escrito y lo pueden observar en un libro de Rodolfo Bleder, Memorias de un político invisible. Ahí, con esto, si quedaba alguna duda, ya no puede haber duda que estaban esperando para sacrificar a estos compatriotas y a su vez para frenar el proceso que ya estaba transitando en nuestro país en 1955, para consolidar esa frustración. Comenta Bleder que un día lo vino a visitar el capitán Manrique, que integraba la casa militar del gobierno de la Libertadora, acompañado por el capitán Brusone. El capitán Brusone era el comandante del crucero 17 de octubre, posteriormente llamado General Belgrano. Brusone era vecino de Bleder y sabía algunas ideas que tenía Bleder sobre el tema constitucional y cómo en otros procesos históricos esas ideas tuvieron éxito, como fue el caso de Italia, que lleva a la sanción de la Constitución de 1947 en lo que fue el Ministerio de la Constituyente, que permitió aglutinar distintas ideas y concepciones políticas, y esa asamblea la sanciona casi por unanimidad. En esa reunión, Bleder le explica a Manrique cuál era el pensamiento, dado que ya se veía estas circunstancias que estaban ocurriendo en la resistencia popular ante la dictadura militar. Manrique le propone que hacer una reunión con el general Aramburu y que se le explique al general estas circunstancias para tratar de evitar lo que ya se venía. La reunión se hace en la Quinta de Olivos. Bleder le explica el tema a Aramburu. En principio lo acepta. Lo único que no aceptaba era que el proceso político sea conducido por el presidente de la Asamblea Constituyente, y le pide que esto lo explique en una nueva reunión con la Junta Militar. Bueno, esa reunión de la Junta Militar fue a mediados de mayo del 56. Reunión que se hace y en la cual Bleder desarrolla esta idea de encauzar un proceso con una asamblea constituyente para evitar todas estas consecuencias que ya estaba sufriendo el país. Por cierto, fue rechazado ese pensamiento expresamente y en forma manifiesta, en primer lugar, por el contraalmirante Hartung y el contraalmirante Rial. El primero de ellos le dice a Aramburu: general, si usted pone en marcha esto, en poco tiempo tenemos al peronismo de nuevo conduciendo los destinos del país. Ahí está
la verdad histórica. Fue la última reunión que tuvo Bledel y el 9 de junio surge efectivamente el movimiento de recuperación nacional que hoy día estamos recordando con suma certeza de los objetivos que lo impulsaban y que es necesario que se conozca con precisión. Haré una breve referencia también al tema de la Corte Suprema de facto, a estos problemas del Poder Judicial que hoy día todavía están dando vuelta y a algunos le causan sorpresa. Esa Corte Suprema de facto que había jurado por la Constitución de 1949 para acceder a sus cargos, ante el bando del 27 de abril, convalida esa medida que retrotraía al pueblo argentino 100 años en el proceso constitucional hacia 1853. Solamente uno de los jueces que integraba ese tribunal, el juez Vera Vallejo, renunció ante dicha circunstancia del bando, puesto de que él señaló que no iba a cometer el delito de perjurio por haber jurado por una constitución y luego incidir en contra de ella. Pero el resto de la judicatura de facto actuó cometiendo el delito de perjurio y esa ilegítima respuesta constitucional en la República Argentina. Hasta el 27 de abril, los últimos fallos fueron el 23 de abril, en la colección de fallos de la Corte Suprema, hasta esos días de abril, está escrito, lo tengo investigado en los fallos, en la colección de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En mi libro, Revisionismo Histórico Constitucional, están todos los fallos, página y partes que integraban esos casos. Hasta el 27 de abril, la Corte, en sus fallos, invocó a la Constitución del año 49. Desde el 27 de abril al 2 de mayo, en sus fallos, no mencionó ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo, como símbolo más normal, haya sido que una constitución sancionada por una asamblea constituyente sea derogada por un bando militar y sin ningún tipo de valedera justificación, comenzó en sus fallos a invocar a la Constitución de 1853. Como bien decía Alberto González Arzac, un retroceso histórico de casi 100 años. Así fue transitando el pueblo argentino. Y como ese proceso estaba imbuido de enormes ilegitimidades e ilegalidades, se fue esbozando la idea de convocar a una asamblea constituyente para que convalide las medidas adoptadas por la Revolución Libertadora. Y así fue como, mediante el decreto 3838 del año 57, el gobierno de facto convoca a una asamblea constituyente
con la proscripción de los sectores mayoritarios de la República Argentina. Esa es la esencia de esos republicanos que se llenan la boca invocando libertades y otros conceptos que están desmentidos totalmente por su actuación previa y contemporánea. Por ello, todos aquellos que en el año 48-49, como hemos visto en la primera charla, pretendieron confrontar con la iniciativa del gobierno justicialista que con la ley de 13.233 convocaba a esa asamblea constituyente para modificar todo aquello que se oponga al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación, y decía, no, que los 2/3 del total, y que la ley, que la declaración, y que si había que invocar expresamente los artículos. Bueno, aquí que en 1957 se olvidaron de todo, aceptaron la convocatoria por el golpe de Estado, se olvidaron del artículo 30 de la Constitución, que le señala al Congreso la atribución de convocar a una asamblea constituyente. Por ello, también es menester recorrer los textos de los diarios de sesiones de esa asamblea constituyente. También fueron 2 tomos, y en el primer tomo prácticamente lo deben utilizar esos debates para ver qué hacían. Finalmente aceptan la convocatoria y convalidan el temario que le impuso el golpe de Estado. Y esa convocatoria, esa asamblea constituyente que, como señalé, había sido con proscripciones, y algunos sectores políticos ya también comenzaban a señalar la ilegitimidad de esa convocatoria. En especial, debo mencionar a 2 integrantes de la Junta Consultiva Nacional, como fueron el caso de López Serrot y Oscar Allende, que ya en la propia Junta Consultiva estaban señalando la ilegitimidad e ilegalidad de esa convocatoria, y que luego de la división del radicalismo y la formación de la Unión Cívica Radical, Oscar Allende concurre a la Asamblea Constituyente cumpliendo su promesa de ir a objetar la legitimidad de esa convocatoria, y se retira, como también se retiran otros pocos convencionales, como el caso, por ejemplo, del sabatinismo de Córdoba. Es decir, que esa Asamblea Constituyente, luego de cumplir el objetivo de ratificar la vigencia de la Constitución de 1853 y comenzar sus sesiones en base a ese texto, transitó con un quórum sumamente estrecho. Y luego de ratificar el bando de convocatoria, logra sancionar un artículo nuevo, que hoy se lo conoce como el 14 bis, puesto que la Asamblea Constituyente, por quedarse sin quórum, como vamos a ver ahora, no pudo aprobar ni sus diarios de sesiones. Es así que a través de la idea o los criterios que sostenía el convencional Jauregui Berri y otros sobre sancionar una norma que trate la cuestión del derecho del trabajo, de los sindicatos, de la seguridad social en forma precisa y operativa, se sanciona ese artículo, que les recomiendo
que alguna vez se lea para que veamos todavía cómo ha fracasado ese objetivo por los convencionales que lo impulsaron, dada la gran cantidad de normas que aún el pueblo argentino, aún en ese artículo, está carente de cumplimiento. Y cuando, luego de aprobarse ese artículo, comienzan a llegar el tiempo de tratar otros proyectos que estaban en el ámbito de la comisión revisora de la Asamblea, ahí es dejada sin quórum. No tengo el tiempo para transcribir esos artículos que en especial se referían a las normas de política económica constitucional y que tenían mucha cercanía con los criterios arquitectónicos de la Constitución Nacional de 1949. Están en el diario de sesiones y están en mi libro. Solamente voy a mencionar el por qué se fueron y la estrategia. ¿Y quién impulsó esa estrategia? En realidad, eso también está debidamente expresado en el diario de sesiones. 9 convencionales dejaron escrito por qué se iban. En una página y media. El párrafo final. Voy a traerla de forma expresa y con la cita correspondiente para que si alguno la quiere ver. Decían esos convencionales encabezados por Albarracín Godoy. Y escúchese bien lo que está escrito. Concurrimos a la convención reformadora, dicen, con el propósito de asegurar la vigencia de la Constitución de 1853 y asegurar y elaborar reformas limitadas que debían preservar su espíritu conforme al decreto de convocatoria. Cumplida esa primera etapa fundamental, comprobamos que las reformas proyectadas por el sector de la mayoría introducían transformaciones sustanciales al sistema federal y a nuestra organización social. Y concluyen expresando que el sistema económico que se intentaba, copiado del tristemente famoso artículo 40 de la reforma de 1949, hubiera implicado la rehabilitación histórica del gobierno depuesto. Está escrito. Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, tomo 2, 27 reunión del 4 de noviembre de 1957, página 1604. Pero ¿cuál fue la trama que llevó a esto? A esta declaración y a este retiro. También está escrito. Y por ello vamos a invocar expresamente a lo que decía el contraalmirante Isaac Rojas en sus memorias con el periodista González Crespo. Decía Rojas, esta convención comenzó su trabajo y debía dedicarse únicamente a ciertos puntos que se le habían señalado, pero comenzó a modificar o a proyectar modificaciones que el secretario general de la vicepresidencia me presentaba. Todos los días y en copia de los diarios de sesiones. Esta documentación, dice Rojas, se la mostraba yo al general Aramburu, que no le daba importancia. Llegó entonces un momento
en que las cosas habían avanzado tan peligrosamente que junto al capitán Sánchez Añudo decidimos hacer fracasar la convención. Era convencional, felizmente, el doctor Emilio Ardoy, dice, que pensaba de la misma manera que nosotros. Lo llamé al capitán Ricardo Fitzsimón y le dije, tome el tren esta misma noche, váyase a Santa Fe y dígale al doctor Adolfo Vichy que deje sin quórum a la convención. Vichy aceptó inmediatamente y se retiraron de la convención los conservadores. Aquel que quiera verificar lo que estoy diciendo, están las memorias del almirante Isaac Francisco Rojas, conversaciones con Jorge González Crespo, Buenos Aires, Planeta, 1993, página 313. Además, en este libro mío tengo ratificado por textos que el contraalmirante Sánchez Añudo publicó a raíz de una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Montevideo, conocido ámbito de liberales y reaccionarios. Y también lo tengo ratificado por un texto que publicó la conocida Tribuna de Doctrina, que hoy día también tiene un canal de televisión para generar la metástasis del pensamiento del pueblo argentino. Así fue que su editorialista Claudio Escribano, en un homenaje que le realizó a Emilio Ardoy, ratifica todo esto que le estoy diciendo, que ese era el objetivo de la Asamblea Constituyente. Y así fue que esta Asamblea termina sus sesiones el 14 de noviembre, se clausuran y está convalidado por la doctrina constitucional, la jurisprudencia y todo este engranaje político que tiende al engaño y a oscurecer el debate político constitucional. Así es que la República debe continuar en esas condiciones, en ese marco constitucional de 1853. Y comienza un periodo de democracias parciales, circunscriptas, con proscripciones, con fuerzas armadas vigilantes de ese proceso político. Esa función de vigilancia que adoptaron las Fuerzas Armadas de esos principios de la Libertadora. Y cómo en esos tiempos que se reingresa a ese ordenamiento jurídico constitucional, convalidado por la doctrina, donde ya las normas de facto van siendo utilizadas como decretos leyes, luego como leyes, perdiendo la esencia de esa normativa que en realidad debe estar en manos de los auténticos representantes del pueblo en los ámbitos establecidos en la Constitución. Y así es que se pone en marcha el gobierno del presidente Frondizi, y así es que también nuevamente aparece Alzogaray, ahí aparece hay que pasar el invierno, ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, al cual la Argentina se había incorporado el 8 de agosto, el 31 de agosto de 1951. Ahí
van transitando ya estos objetivos de esas directivas básicas. Y en el marco del debate político debemos hacer mención también de una asamblea constituyente que fue acordada y que en realidad no fue convocada. Esto es otra de las cuestiones que debemos tener presente. En ese tiempo, ante las circunstancias políticas y las reacciones que ya estaba generando esas políticas económicas y esas proscripciones y esa irregularidad de un proceso democrático, llevan a lo que se conoció como el Acuerdo Perón-Frondizi. Acuerdo que, en fin, no puedo entrar en los detalles que llevaron al momento de su realización y cómo, pero sí, ahí participaron Frondizi y Frigerio por una parte y Perón y Cook por otra. Y en realidad, según un libro que tiene escrito Carlos Dabate, el texto de ese acuerdo fue escrito a máquina por Enrique Oliva, François Lepaux, en su seudónimo periodístico. Por cierto, ese texto no está conocido. Pero brevemente voy a señalar que se acordó que el presidente Frondizi iba a sostener todas las medidas que se habían realizado de carácter económico por los gobiernos anteriores, iba a cambiar esas políticas económicas que estaban agravando las condiciones de vida del pueblo. Y que en una segunda parte el peronismo iba a apoyar en su momento la candidatura que luego efectiviza Frondizi. Y es indispensable que leamos expresamente el artículo 9 de ese pacto, en el cual decía: en un plazo máximo de 2 años se convocará una convención constituyente para la reforma total de la Constitución, que declarará la caducidad de todas las autoridades y llamará a elecciones generales. Esto era más o menos el pensamiento que le mencionaba de Bledel, y que está nuevamente por otras vías, se llega en ese tiempo. Por cierto, luego que el presidente Frondizi asume la presidencia, este pacto lo desconoció y no se cumplió. Y por ello Perón en su momento lo hizo público debidamente y denunció el cumplimiento del pacto. En fin, Frondizi, con sus debilidades políticas y su fracaso económico y sus condicionamientos por los distintos planteos militares que estaba recibiendo, finalmente es desplazado del gobierno y otra instancia de democracia parcial y circunscripta se inicia con el gobierno del presidente Arturo Illia. Y también brevemente voy a mencionar, aparece el tema del petróleo, los medicamentos y también el Fondo Monetario Internacional, puesto de que el presidente Illia
no recurrió al Fondo Monetario Internacional. El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 comienza esa otra etapa de la supraconstitucionalidad de facto en la República Argentina. Y también la Constitución condicionada a esa supralegalidad de facto. Esto me lleva a señalar que en realidad estos golpes de Estado al generar estas concepciones de la supraconstitucionalidad de facto, en realidad no marginaron a toda su normativa, sino solo quitaban vigencia aquellas normas de la Constitución que abren el camino para que el pueblo pueda llegar al ejercicio del gobierno, y aquellas otras normas de la Constitución que garantizan la libertad personal, la seguridad personal y otras que afectan al desarrollo político de los pueblos. Pero las normas de política económica constitucional que se sancionan en la Constitución histórica de 1853, producto de esa etapa concurrencial del liberalismo, de ese capitalismo concurrencial que todavía no había ingresado a esa fase imperial y monopólica, y mucho menos la que hoy conocemos. Esas normas de política económica constitucional son mantenidas en esencia por la supraconstitucionalidad de facto. Es más, esa supraconstitucionalidad de facto es la garantía de esas políticas económicas que afectan a nuestro pueblo. Esa supraconstitucionalidad de facto ya va obteniendo ciertas formalidades en esos ulteriores periodos de facto. Actas, fines, objetivos revolucionarios los colocan arriba de la Constitución histórica, y con ese objetivo de garantizar esas políticas económicas que son las que en realidad están llevando al condicionamiento socioeconómico y que vedan la vigencia efectiva de los derechos humanos básicos. Esa supraconstitucionalidad de facto fue acompañada por la doctrina jurídica constitucional, fue apañada por historiadores y a su vez fue efectivizada por poderes judiciales, que a su vez esa supraconstitucionalidad de facto les hizo jurar no solo por la Constitución, sino por esos objetivos, fines y estatutos. Esta es la trama. Y además, y ya ingresando al tema del factor externo, cómo las Fuerzas Armadas, como instrumento de los sectores dominantes y dejando de lado su alto
papel que tienen en la vida de los pueblos para efectivizar esos principios patrióticos que desde el general San Martín, Manuel Belgrano y otros nos lleven motivar en nuestra senda. Por ello, aparece la doctrina de la seguridad nacional para coadyuvar a esas políticas económicas. Y bien nos decía, y lo quiero citar brevemente, a Salvador María Lozada, esa ideología de la seguridad nacional consistía en la exaltación incondicionada del orden y la seguridad como valores absolutos para mantener a la sociedad latinoamericana tal cual estaba, sin cambios, incluso con resistencia al cambio. El orden y la seguridad de una sociedad plagada por la injusticia, las desigualdades, las discriminaciones, los privilegios, la violación de los derechos fundamentales de la persona humana, la opresión, el analfabetismo y la desculturalización. En realidad, el peculiar orden y seguridad de las autocracias militares en América Latina al servir a la causa del inmovilismo, al impedir el cuestionamiento, la crítica, la discrepancia, todos comportamientos peligrosos e inseguros, servían al mantenimiento de las injustas estructuras económicas y sociales en beneficio de los sectores que predominaban y las utilizaban en su exclusivo beneficio. Esta es la realidad histórica. Y debo también traer en esta cuestión al pensamiento de los obispos latinoamericanos en el documento de Puebla, en el cual los obispos nos advertían: las ideologías de la seguridad nacional han contribuido a fortalecer en muchas ocasiones el carácter totalitario o autoritario de los regímenes de fuerza, en donde se han derivado el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos. En algunos casos pretenden amparar sus actitudes con una subjetiva profesión de fe cristiana, y su sabia conclusión es la siguiente: la doctrina de la seguridad nacional, entendida como ideología absoluta, no armonizaría con una visión cristiana del hombre en cuanto responsable de la realización de un proyecto temporal, ni del Estado en cuanto administrador de bienes comunes. Impone en efecto la tutela del pueblo por las élites del poder, militares y políticas, y conduce a una acentuada desigualdad de participación en los resultados del desarrollo. Esto está escrito en el documento de Puebla por los obispos latinoamericanos. Así, con la aparición nuevamente de personajes como el Sogaray, un programa libre empresista, con nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con Krieger Bacena, con cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que no puedo por una cuestión de tiempo detallar expresamente, se venían invocando, como ahora, pretendidas panaceas doctrinarias y palabrejas con el cual pretenden confundir al pueblo argentino. Y por eso debo señalar lo que decía Jauregui, no lo voy a citar en expreso por una cuestión de tiempo. En ese momento se hablaba de modernización como otra de las panaceas que esas políticas económicas iban a traer y sus resultados para el pueblo argentino. Jauregui también le pone
el punto sobre la I a esa modernización. Y nos decía, con su lenguaje tan gráfico, modernización o ritorno lántico, modernización o retroceso. Era retroceso para el pensamiento de Jauretche y para otros patriotas que confrontaron con esas políticas y que fueron reflejadas en los movimientos populares que se desarrollaron en el país, como fue el Cordobazo del año 1969. Y ahí esa autodenominada revolución argentina ingresa en otra segunda y tercera etapa, también modificando sus actas, objetivos, con esa supraconstitucionalidad de facto, que era con la que pretendían darle el disfraz jurídico al golpe de Estado. Por tanto, como sabemos, y bien decía el francés Talleyrand, con las bayonetas puede hacerse de todo, menos sentarse arriba de ellas. Al perder su apoyo de la fuerza, el golpe de Estado, comienza la retirada. Y en esa retirada también pretendió, como último recurso, ejercer la proscripción política del presidente Perón en el marco de ese denominado Gran Acuerdo Nacional, el GAN. Por cierto, los pueblos van encontrando sus cauces a pesar de los obstáculos que se le ponen en el camino. Y ahí, al poco tiempo, nuestro país comienza otra etapa en el marco constitucional de la Constitución histórica, dejando de lado también una pretendida reforma constitucional de facto impulsada por el gobierno de la Revolución Argentina y convalidada por una comisión de juristas constitucionalistas. Por cierto, se la llevó el viento de la historia a esa reforma constitucional de facto. Y así, luego del breve interregno del presidente Cámpora, el presidente Perón asume por tercera vez la presidencia del país de los argentinos. Y ahí también se comienza a tratar el tema constitucional en la Argentina. Ese tema constitucional se le señalaba al gobierno que así como habían derogado la Constitución por un bando militar, el pueblo, a través de una norma legislativa, podía dejarla sin efecto a esa normativa de facto y restablecer la Constitución Nacional de 1949. Ese era el gran temor que tenían los de la Revolución Libertadora y algunos integrantes de la Junta Consultiva. Por eso la Asamblea Constituyente del 57, no solo para un recuento globular de los votos, cómo estaban los sectores políticos. Perón, en forma expresa, y lo tiene escrito en su testamento histórico, el modelo argentino para el proyecto nacional, señaló expresamente que el peronismo no iba a impulsar una constitución desde arriba. El peronismo iba a abrir el debate
e iba a elaborar una nueva constitución. Y por cierto, la Constitución Nacional de 1949 tenía suficientes principios básicos y actualizados para ser considerados. Así es que en ese tiempo, en 1974, ya el gobierno nacional pone en marcha por el decreto 1046 una comisión de estudio sobre el tema constitucional en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que en ese tiempo estaba a cargo de Vicente Solano Lima. Esa comisión de estudio fundamentalmente comenzó a elaborar un proyecto a través de Francisco Figuerola y Alfredo Carela. Lo conversaron con el presidente Perón. Perón estaba conteste de restablecer los derechos sociales de la Constitución del año 49 y las normas de política económica constitucional. Lamentablemente, el fallecimiento del general Perón el 1 de julio del 74 lleva a que ese proyecto quede sin cumplirse. Y en los 2 años siguientes, la República tiene los álgidos momentos que no puedo desarrollar, pero que ustedes conocen. Solamente me voy a referir al mes último de ese gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, cuando poco tiempo antes del golpe dicta un decreto, el decreto 620, por el cual declara prioritaria la convocatoria de una asamblea constituyente antes de las elecciones generales que se iban a hacer o se debían hacer en el mes de diciembre. El golpe de Estado ya estaba en marcha, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y acá nos queda clara la relación y la incidencia entre la Constitución escrita jurídico-formal y la Constitución real. Ese decreto tampoco pudo ser cumplido. Y ahí se inicia otro periodo de supraconstitucionalidad de facto, también con sus distintas etapas, pero siempre ratificando esas políticas de proscripciones, de marginación de derechos, de instalar políticas liberales en la economía nacional. No por casualidad, el 2 de abril de 1976, un miembro de la oligarquía diversificada, como fue Alfredo Martínez de Oz, comienza a instalar ese plan económico que trajo esas nefastas consecuencias para el pueblo argentino. Esa normativa de facto, a través de sus actas, de sus fines, de sus objetivos y estatutos, efectiviza esas políticas económicas que son las que en realidad marginan los derechos del pueblo. Y que a su vez concentran
en un órgano único, como fue la Junta Militar, la decisión del accionar político, económico y social de la República Argentina. Y también imponen el juramento de la condicionalidad de facto, tanto a los que integren el poder de facto como a la judicatura de facto. Y ahí aparecen nuevamente, amén de Martínez de Hoz, aparece la Fundación Mediterránea, aparece el SEMA, aparecen los think tanks, que son los que van generando esas panaceas de doctrinas liberales como si fueran la verdad revelada y el camino único a transitar por el pueblo argentino. Por el contrario, con ello efectivizan solo el poder hegemónico de los poderes dominantes. Y así el país marchó con esas políticas liberales como panaceas. Tal es así que uno de los documentos del proceso de reorganización nacional señala que las normas de política económica establecidas en la Constitución Histórica de 1853 son un credo para el proceso militar. Ahí está esa continuidad en las políticas que van marginando los derechos del pueblo y la soberanía de la nación. Por cierto, también con represión sistemática se mantuvo la Constitución real en favor de los sectores dominantes. Y fue la batalla de Malvinas, en realidad, la que lleva a que ese poder de facto tenga que comenzar su retirada. Y con el comunicado del 23 de junio de 1982 la anuncian expresamente. Y así, rápidamente, porque veo que quizá me estoy excediendo en tiempo, el país retorna nuevamente a un periodo constitucional, 1983. Y esto me lleva a explicar lo que yo conceptúo como el eclipse de la Constitución. La Constitución como proyecto político sufre las consecuencias de la normativa de facto, que en realidad refleja los golpes de Estado. Y el golpe de Estado, al perder su fuerza, necesariamente debe retornar a un determinado orden constitucional. Por ello, en esas circunstancias, ingresar al orden constitucional es un avance. Pero aquí, que así como en el ámbito de la Constitución real, el poder de facto ha perdido su fuerza, no ha logrado ni la legitimación sociológica, ni moral, ni democrática, tampoco los sectores populares y nacionales han logrado conformar ese motor del proceso político y social que rompa esa relación de fuerza y lleve al análisis, al debate y a la sanción de una nueva Constitución escrita. Ese es el eclipse de la Constitución. Y en ese marco renace la Constitución Histórica de 1853 y el presidente Alfonsín asume el Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí también, al poco tiempo, comienza el tema constitucional. Por cierto, el volver a las normas jurídicas constitucionales
y a las concepciones democráticas en lo que va hacia el ejercicio político, fue un avance. Las circunstancias económicas incidieron rápidamente sobre el periodo constitucional del presidente Alfonsín. Así es que al poco tiempo surge este plan austral, este plan que ya comenzaba a esbozar esas políticas económicas que luego se van acentuando claramente. Y en esa primera etapa, cuando Alfonsín todavía tenía esa impronta del resultado electoral, intentó poner en marcha una reforma parcial y circunscripta. Se expresó a través de sus ideas y se conformó a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Este aquí, que luego de los resultados electorales, en especial en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, con el triunfo del peronismo, llevan a que el presidente Alfonsín deje de lado esas aspiraciones en ese momento de una reforma parcial y circunscripta. Pero es indispensable también mencionar cómo, desde el factor externo y de los medios de comunicación y de la colonización pedagógica, venían irradiándose señales para que esa futura constitución que se iba a dar el pueblo argentino refleje unas nuevas concepciones neoliberales que fueron las que impulsó el Consenso de Washington y la Trilateral Commission. Por tanto, debemos mencionar cómo desde el Banco Mundial se impulsaban esas políticas para la Argentina. Paul Volcker, presidente del Banco Mundial, celebraba esas políticas económicas de la reforma en la Argentina. Y el secretario adjunto de los Estados Unidos, John Whitehead, durante su visita que hizo a nuestro país, había dado un respaldo concreto a los planes económicos del gobierno argentino, que lo habían transformado, decía, modelo para los países latinoamericanos. También el presidente Menem fue calificado de modelo posteriormente, como vamos a ver. Y también Barbara Conable, del Banco Mundial, señalaba que el programa económico argentino constituía un esfuerzo sin precedentes para restablecer un crecimiento económico sostenido en un ambiente estable. Acá tenemos entonces a Paul Volcker, presidente de la Junta Federal de los Estados Unidos, John Whitehead, secretario adjunto de los Estados Unidos, y Barbara Conable, del Banco Mundial, incidiendo en el cumplimiento de estas políticas económicas neoliberales. Pero no se agota ahí el tema con relación al tema constitucional. También se irradiaban otras señales que influían en el desarrollo político argentino en forma negativa. Y así fue, y así debo mencionar
a que en ese tiempo, 1987, se desarrolló en nuestro país, en Buenos Aires, una jornada sobre privatizaciones en abril de 1987. Y acá quiero mencionar quiénes participaron, puesto de que desde el año 1955 para acá, distintos hombres y equipos fueron incidiendo en las políticas económicas y en el desarrollo que estaba padeciendo el pueblo argentino. En esa jornada de privatizaciones de abril de 1987 intervinieron, y en primer lugar lo menciono, Sir Alan Walters, asesor de Margaret Thatcher, Raymond Barré, Javier Moral Medina y los oriundos, escuchen bien, Martínez de Hoz, Juan Alemán, Adalbert Krieger Bacena, Manuel Tanoira y Enrique Oliva. Venían desde 1955, desde el golpe de Estado. Estos son los constantes sujetos que están tratando de hacer equivocar el camino al pueblo argentino. No por casualidad. Sir Alan Walters, profesor de economía de la University Johns Hopkins de Washington, enmarcó la cuestión de las privatizaciones dentro de la estrategia global de la ministra inglesa. No tienen vergüenza. Para el experto, se debía encontrar a esos efectos la persona dispuesta a emprender el proceso con firmeza. Por ello dijo que hay que encontrar un funcionario ejecutivo, un jefe despiadado, que crean la privatización como tal. Al formular recomendaciones para la Argentina, el economista británico expresó que lo primero que había que privatizar eran las empresas públicas competitivas y que la deuda externa daba la oportunidad para vender empresas públicas a cambio de títulos de la deuda. Ahí está la incidencia del factor externo, la metástasis ideológica que le pretenden incorporar al pueblo argentino y al debate político que se debe dar. Esta fue una jornada que contó con los bombos y platillos de los medios masivos de comunicación e hizo que el pueblo argentino no pueda encarrilar su camino hacia el objetivo que debe todavía lograr. Y así vemos como con el apoyo de la ideología y el nuevo paradigma social de estos personajes y este neoliberalismo, que hoy día todavía en los medios masivos de comunicación se los vende como panacea, el pueblo argentino siguió su rumbo hacia la crisis. Los días del 19 y 20 de diciembre de 2001 son la respuesta a dichas circunstancias. Por ello, nuevamente, el presidente que renuncia antes de cumplir su mandato y la asunción de ese funcionario decidido que anticipaba Sir Alan Walters. Y nos lleva ya directamente, y un poco así ya para ir terminando,
a este tiempo más cercano de la década del 90, donde se efectivizan las condiciones para ese pacto de Olivos que abre la senda a la Constitución vigente del año 1994. Constitución del año 1994, perdón, que refleja esa concepción posible para institucionalizar efectivamente políticas neoliberales. Y esa Constitución de 1994 vigente hoy día, desde hace casi 20 y pico de años en la Argentina, cierra nuevamente el paso a la Constitución Nacional de 1949 en dos circunstancias. Primero, no la considera como antecedente constitucional del pueblo argentino una asamblea constituyente que había sancionado. La Constitución vigente solo tiene como antecedentes constitucionales a la Constitución de 1853, 1860, 1866, 1898 y salta a 1957. El ocultamiento de la Constitución Nacional de 1949 y sus principios básicos lo tenemos bien efectivizado con ese salto. Se quiere ocultar el debate político constitucional y que no se conozca debidamente por el pueblo argentino cuáles fueron los altos objetivos de dicho proyecto político constitucional. Pero además, esta Constitución vigente también margina normas de política económica constitucional como las que no solo sancionó la Constitución Nacional de 1949, sino como otras normas del constitucionalismo contemporáneo que pueblos que se encuentran en plena lucha por lograr su emancipación han sancionado y se encuentran vigentes en sus pueblos. Esta Constitución Nacional de 1994 efectiviza ese concepto de reforma parcial y circunscripta. Incorpora una serie de derechos que no estaban en la Constitución histórica. Refleja esos primeros 35 artículos de 1853. Y en un segundo capítulo incorpora normas que se refieren a la defensa de la Constitución, del orden constitucional, en lo que se refiere al rol de los partidos políticos, en lo que se refiere a las normas de democracia semidirecta, cuál es la iniciativa legislativa y cuál es la consulta popular, de ningún cumplimiento hasta el día de hoy en la Argentina, salvo la consulta popular realizada antes de esa sanción en 1983 por el presidente Alfonsín con relación al conflicto de Vigo. También otras normas que tendían a incorporar a la Constitución los recursos de amparo, habeas corpus, habeas data, a estos derechos del usuario y del consumidor que tienen rango constitucional y muy poca eficacia práctica. Pero en lo que hace a la faz de las normas de política económica constitucional, la Constitución en vigor no ha seguido el camino de la Constitución Nacional de 1949 ni de otros textos constitucionales contemporáneos. Solamente en lo que se refiere a
las atribuciones del Congreso de la Nación, incorpora en el artículo 75, en sus incisos, una serie de preceptos. En el inciso 18 restablece lo mismo que decía la Constitución histórica, y en el inciso 19 lo que incorpora como novedad en nuestro tiempo para el Congreso de la Nación. Y solamente voy a leer este párrafo para ver y cotejarlo con la realidad que estamos viviendo y padeciendo. Entre las atribuciones del Congreso de la Nación, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. El solo escuchar estas frases nos da la pauta de la falta de efectivo cumplimiento a esta normativa constitucional y la ausencia de normas de política económica constitucional para que la hagan vigente, efectiva. Por ello, vuelvo al tema de los medios, tanto en Alberdi como en Sampaio. En Alberdi eran los medios para el desarrollo capitalista liberal, en la faz concurrencial del desarrollo del capitalismo. En Sampaio los medios eran las políticas económicas del Estado, de los recursos naturales, de los servicios públicos, del control del comercio exterior, de los principios para llevar adelante la expropiación de las empresas para ponerlas en manos del Estado en función de las políticas de gobierno necesarias. La función social de la propiedad, la economía, el bienestar, al servicio del bienestar general. Solamente en el inciso 22 del artículo 75 encontramos la aspiración de esos nuevos valores que están circulando en el plano internacional. Esa jerarquía constitucional que se le da a pactos, declaraciones y convenciones que han sido sancionadas por las Naciones Unidas. Y que, por cierto, no están, por ejemplo, el tema de los pactos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, que fueron sancionados en 1966, ratificados en 1976, e ingresaron a nuestro ordenamiento jurídico antes por una normativa que sostuvo el presidente Alfonsín de nivel legislativo y que tiene rango constitucional por ese inciso 22 del artículo 75. Ese pacto de los derechos económicos, sociales y culturales que precede al pacto de los derechos civiles y políticos. En ese orden, los derechos económicos, sociales y culturales preceden, hacen a la formación física, psíquica y política del pueblo. Es indispensable que esos pactos ingresen también al debate de alguna manera, dado que están con jerarquía constitucional, a través de una interpretación constitucional apropiada para llevarla a cabo.
En esos pactos, en realidad, hablamos de los derechos básicos que son los que están sufriendo por su ausencia el pueblo argentino. El derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, al esparcimiento, a la seguridad social. El veredicto histórico es inapelable ante los resultados que está teniendo el pueblo argentino con ese texto constitucional. Por tanto, venimos sosteniendo la necesidad de profundizar el debate constitucional. Ese debate político que en realidad es el que va a coadyuvar a la formación de un proyecto político nacional que en su momento será sancionado, un texto jurídico formal escrito por una asamblea constituyente. Y esto también brevemente me lleva a señalar la necesidad de rescatar esos tres principios de la Constitución Nacional de 1949, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, como bases esenciales para una teoría del Estado, de un país, de un pueblo que marcha en la senda hacia su emancipación. Este es el necesario debate que se debe dar en nuestro país para impulsar y legitimar una nueva etapa constitucional, el proyecto nacional y popular y la Constitución. Puesto que ya no puede quedar duda, salvo en periodistas e intelectuales orgánicos de los sectores dominantes, que el marco político e ideológico del modelo liberal o neoliberal y del mercado como panacea es la expresión del poder concentrado y el egoísmo e individualismo incorporados como pautas de conducta que llevan a la pérdida de la solidaridad social, al lawfare, a la fake news, al condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos humanos básicos. Por ello, una constitución, una nueva constitución emancipadora para el país de los argentinos. Pero para ello es previo afirmar, consolidar el motor del proceso político-social en la senda hacia dicho alto objetivo. Para ir terminando, en mi libro Argentina, Historia y Constitución, he esbozado una serie de preceptos y bases para esa nueva constitución. En lo que hace al debate, son temas que propongo al debate y que desarrollarlos plenamente me excedería enormemente el tiempo de esta charla. Pero sí, debo mencionar que toda esta problemática contemporánea que nos está afectando debe reflejarse en normas que reflejen, que acentúen los principios de un proyecto nacional en lo que hace a la soberanía jurisdiccional, a la soberanía legislativa, en lo que hace a las políticas económicas necesarias para lograr ese desarrollo económico que va a efectivizar los derechos básicos del pueblo argentino. También incorporar las normas de participación protagónica efectiva del pueblo en toda esta temática constitucional. También expresar en forma concreta todo lo que se refiere al tema del endeudamiento exterior, para que el pueblo argentino de una vez por todas
pueda superar esta nefasta situación de un endeudamiento odioso, ilegítimo e impagable. Toda esta temática debe ser desarrollada, como decía Arturo Enrique Sampay, en normas absolutas, precisas y unívocas para ejercer el rol docente de la Constitución en manos del pueblo, para que el pueblo sea el que la lleve adelante y efectivice sus principios. Pero en forma principal sostengo que en la nueva Constitución el tema de las Islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur no deben estar solamente en una cláusula adicional al final. El tema de las Islas Malvinas debe estar desde el preámbulo y en la parte orgánica de la Constitución para que los poderes de gobierno tengan en forma expresa indicada la normativa que el pueblo argentino ha de sostener para recuperar esos territorios en manos de la colonia, del poder colonial. Por ello, esa nueva Constitución ha de tener en forma expresa también en un título sobre las relaciones exteriores, cuál ha de ser las incumbencias y las obligaciones de los poderes de gobierno en cuanto a la política exterior y a la política interior con relación al objetivo, al alto objetivo de recuperar las Islas Malvinas y nuestros territorios del Atlántico Sur. Así efectivizaremos ese objetivo irrenunciable que se dice, pero que no se está transitando con la suficiente fuerza para obtenerlo. Por tanto, y para terminar, los objetivos, planes y estrategias que estamos elaborando o mencionando, sí, son esbozados desde la política, desde el ámbito intelectual, pero es imprescindible que esos objetivos, planes y estrategias sean compartidos por el pueblo argentino y sostenidos en sus luchas, puesto que el derecho es un producto histórico y en realidad el derecho surge de la lucha. La indispensable unidad de los sectores nacionales y populares es la senda para lograr estos altos objetivos. Y para no excederme, me sinteticé en una breve página unas palabras finales. Si me permiten, se las voy a transcribir. Una renovada epistemología jurídica será necesaria para adecuar la didáctica del derecho a las nuevas realidades y sujetos sociales. De tal modo, será una herramienta emancipadora y crítica de las relaciones de poder económicas, políticas y culturales establecidas. Por cierto, la colonización pedagógica es un método de sometimiento ideológico. Es imprescindible quitar el velo que cubre la enseñanza del derecho y lo coloca como facilitador del dominio y sometimiento de los pueblos, y de tal modo conduce a la postergación de los derechos humanos básicos. No existe norma jurídica o código positivo eterno e inmutable. El derecho es una técnica social específica y no se debe perder de vista que se presenta como un producto histórico en una sociedad determinada. El derecho es una obra humana y primero ingresa en la conciencia, merced a la fuerza de la necesidad.
Evita nos decía, cada necesidad debe ser reflejada en un derecho. El derecho va apareciendo con la ocasión, afirma von Heering. Es lucha, siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión es saber a qué ideas e intereses representa. Por tanto, proponemos la metodología de análisis del revisionismo histórico constitucional, dada la directa relación entre la historia, los procesos sociopolíticos de los pueblos y su expresión institucional en los textos constitucionales. El ocultamiento y el engaño ocurrió tanto con hombres, períodos históricos y constituciones. Esta es la cuestión esencial. Transitar estos conceptos para profundizar un debate sociopolítico en nuestro tiempo y obtener eficazmente esos altos objetivos de toda comunidad política, como es la justicia social en su máxima expresión, es decir, el ámbito económico y sociopolítico en el cual todos y cada uno de la comunidad política logran los bienes materiales y espirituales que le permiten realizarse en su plena dignidad humana. Muchas gracias por haberme permitido expresarme y, en fin, seguir la lucha. Muchas gracias, Jorge. En nombre del Instituto de Estudios Nacionales, te voy a leer el mensaje que el veterano de guerra que participó de la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril del 82 te ha enviado. Dice Juan Marcos Opere: es un honor haber compartido su brillante y esclarecedora disertación. Gracias, doctor Jorge Cholvis, veterano de guerra de Malvinas, Juan Marcos Opere. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El Instituto te agradece la participación. Recordamos a todos que este ha sido un ciclo, aportes al proyecto nacional, en el cual han disertado Carlos Biangardi Delgado, César Augusto Lerena, Horacio Micucci, Luciano Rodrigo Moreno Calderón, el doctor Julio C. González, Néstor Forero, Jorge Cholvis, el veterano de guerra Antonio Francisco Celaya y el general retirado Fabián Brown. Y también quiero decir, antes de terminar, que esta conferencia, la Constitución de 1949 y el debate por una nueva Constitución, la vamos a incluir como material de estudio y de consulta en la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Público Internacional que tiene el Instituto de Estudios Nacionales. Nuevamente, gracias, Jorge. Un gran abrazo, y no va a ser esta la última oportunidad que vamos a compartir tu conocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy el que está agradecido por la posibilidad de avanzar en esta lucha por una nación soberana y digna y un pueblo feliz. Un abrazo para todos. Igualmente, muchas gracias y nos encontramos en las próximas conferencias.